Ando. Ah, escucha, aprende a escuchar. Estoy ocupando mi teléfono. Papá te prestó el suyo. Rápida. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, Carla. Pues bienvenidos sean todos a su última clase de este taller. Hace un poquito de frío, ¿vale? Entonces vamos a comenzar. Me parece que aún faltan todavía por conectarse, pero bueno, vamos a comenzar porque si no, el tema es bastante amplio y no voy a concluir con todo lo que yo quiero que ustedes conozcan
en este módulo, ¿sale? Entonces, pues ya pasamos un buen proceso muy interesante de cómo se lleva a cabo el desarrollo de un programa de ergonomía. Básicamente, pues ya eh, descubrimos que lo primero que tenemos que hacer es plantearnos objetivos generales y específicos acerca de lo que queremos y hacia qué ergonomía nosotros queremos diseñar el programa. También la parte anterior, pues ya conocimos algunas de las evaluaciones que existen para pues desarrollar programas ergonómicos, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la parte, la pieza muy fundamental de, bueno, ya sé cómo voy a evaluar, ya sé que tengo que desarrollar un objetivo, pero como decíamos, al final de cuentas, el desarrollo de un programa no es como que yo les vaya a dar como un recetario de qué es lo que contiene. Sin embargo, con estos principios ergonómicos, que son los fundamentales que ustedes deben de conocer para que ustedes orienten un programa, o sea, la orientación de su programa siempre va a ser buena, siempre y cuando ustedes conozcan los principios ergonómicos, ¿no? O sea, conozcan, digamos, las leyes que rigen a la ergonomía de cómo se debe de hacer, porque como tal yo no les puedo decir, ah, mira, el paso número uno que tú tienes que hacer es esto, el paso número dos, no. Al final de cuentas, el desarrollo de programas ergonómicos es bajo nuestro libre albedrío, siempre y cuando pues conozcamos la fisiología, la anatomía, la biomecánica, el funcionamiento y cómo, lo que decíamos al principio, cómo es la relación que decíamos, ¿no? Cómo es la relación entre el trabajador y la máquina, ¿no? Ya dijimos que el trabajador y la máquina siempre van a llevar una relación. Y lo que nosotros en ergonomía hacemos, pues es que tratamos que esa relación que ellos llevan sea lo más saludable para ambos, ¿no? Tanto para el trabajo exista una productividad adecuada, como para el trabajador, pues no existan riesgos o reduzcamos ese nivel de riesgos que puedan generar un accidente laboral o una enfermedad, ¿no? En el caso de los principios ergonómicos, pues vamos a ver que ya cuando ustedes se tomen un poquito como esta curiosidad de analizar bien la NOM 036, pues van a ustedes a comprender cómo se ha desarrollado esta, cómo se ha tratado de generar una norma que indique cuáles son los lineamientos que deben de ser adecuados para cargar, ¿no? O para tener un manejo manual de cargas. Si se van a ir dando cuenta poco a poco que esa norma está tratando de cumplir con estos principios. Como les dije, cualquier cosa que nosotros hacemos en ergonomía tiene que tener el respaldo de una base fundamentada, ¿no? Una teoría fundamentada que en este caso, pues son estos principios ergonómicos que van a ser 12 principios. Si ustedes conocen estos 12 principios, ustedes van a poder desarrollar e implementar un programa ergonómico de manera adecuada y de manera que pues sea funcional y que de verdad ustedes no solamente lo implementen por cumplir con una norma, sino que ahora ustedes conozcan el por qué la norma tiene esas vértices y por qué nosotros tenemos que generar un programa orientado hacia eso. ¿Sale? Todo tiene que estar relacionado, todo tiene que tener una estructura desde un inicio. Nuestro objetivo tiene que estar relacionado con nuestras evaluaciones que vamos a realizar y nuestras evaluaciones que vamos a realizar tienen que estar relacionadas con el desarrollo del programa y el desarrollo del programa tiene que estar relacionado con la normatividad, porque al final de cuentas nosotros sabemos que en cuestiones laborales nosotros seguimos normas y leyes que están implementadas de manera nacional o de manera internacional, dependiendo de la empresa que ustedes, en la que ustedes trabajen, ¿no? Sin embargo, pues como en todas las empresas, aunque lleven OSHA, aunque lleven ISO, aunque lleven lo que lleven, si está dentro de la República Mexicana, pues tiene que cumplir con una normatividad que esté pues establecida
por la Constitución política, ¿no? Entonces, y la Ley Federal del Trabajo y toda esta cuestión, ¿vale? Entonces, todo tiene que estar relacionado. Nosotros no nos podemos salir de ese hilo, porque al final de cuentas todo tiene que tener coherencia. Si nosotros no hacemos coherencia en lo que estamos implementando, entonces va a llegar un inspector y te va a decir, ¿sabes qué? Muy, muy bonito tu programa, pero no está regido bajo la norma y mucho menos está cumpliendo con los principios ergonómicos que se han implementado, ¿no? Entonces, todo esto tiene que tener pues una coherencia, ¿vale? Entonces vamos a hablar de los principios ergonómicos y después los vamos a tratar de relacionar un poquitito con la NOM 036 y después lo vamos a relacionar ya un poquito con la implementación o la intervención que ustedes van a llevar dentro de su actividad laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que sepamos que ya dijimos que lo primero es evaluar y después es implementar y después vamos a valorar los resultados de esa implementación. Ujú. Entonces, el primer principio de la ergonomía nos habla acerca de... Ya trabamos. Listo. El primer principio de la ergonomía nos habla de mantener todo, todo al alcance, ¿no? Realmente la ergonomía es bastante amplio. Yo que lo que les estoy dando es una pequeña embarradita, porque de verdad ergonomía es demasiado, no nada más es esta parte de gestionar la postura, ¿no? Tiene muchas cosas que ver con las mediciones, con la antropometría, que la antropometría pues es el estudio de las mediciones que va a tener el hombre acerca de su relación con su puesto de trabajo, ¿no? Entonces, nosotros también dentro del ámbito ergonómico hacemos análisis antropométricos, análisis donde evaluamos si la maquinaria se encuentra en una altura ideal para la persona o si tenemos que cambiar de personal, si tenemos que ver si esa máquina está estandarizada para población mexicana o para la talla de la población mexicana, entonces es un gran trabajo el que se hace, ¿no? Sin embargo, antropometría, pues ya es como un poquito más adentrarse si algún día ustedes quisieran especializarse más en ergonomía. Pero como principios antropométricos tenemos el primer principio ergonómico que es mantener todo al alcance. Esto es importante y como les decía, cuando ustedes implementen su programa, traten así de tener esta visión, que el programa que ustedes van a implementar, que las pausas activas que ustedes van a implementar, que las adecuaciones que van a implementar, siempre tomen en cuenta que no solo se deben de llevar a cabo en la empresa, ustedes deben de hacer mucho hincapié a los trabajadores que el programa que ustedes van a desarrollar es para su diario vivir. Porque al final de cuentas les decía yo la vez pasada, no tiene caso que solamente nosotros procuremos que ellos no se lesionen en su ámbito laboral si van a llegar a su casa a hacer actividades que también los van a lastimar, ¿no? Entonces, ya habíamos platicado de esta cuestión en donde decíamos que es importante que nosotros pensemos que todo esto se tiene que llevar a cabo en su vida diaria. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Nadie? Entonces, es indispensable que nosotros sepamos que en en carácter antropométrico, nosotros tenemos zonas de alcance, ¿sale? Nosotros en carácter, cuando hablamos de antropometría, tenemos zonas apropiadas y zonas no apropiadas, ¿sale? ¿A qué consideramos zonas apropiadas? Por ejemplo, aquí en la imagen nosotros observamos la zona A, ¿sale? Entonces, aquí en antropometría nosotros observamos que nos dice y nos delimita zona A y zona B, tomando a zona A como apropiada para realizar movimientos en donde tú sabes que a la persona le vas a reducir muchísimas cosas, entre ellas les vas a reducir el gasto energético en esa actividad y pues sobre todo las posturas con sobreesfuerzo, ¿no? Y la zona B nos habla cuando son zonas no apropiadas para realizar movimientos o son zonas que nos pueden generar pues más lesiones, ¿no? En un análisis más simple de esta cuestión,
En un análisis más simple de esta cuestión, nosotros podemos decir que para fines así como médicos y para fines de evaluación y para fines ocupacionales, toda actividad que consista en hacer movimientos arriba de los hombros ya indica un sobreesfuerzo. Y toda actividad que indique hacer movimiento debajo de la cadera también indica un sobreesfuerzo, ¿sale? Entonces vamos a tener eh, como, digamos, como punto, como, sí, como un punto para determinar si el esfuerzo es máximo, es cuando los movimientos son arriba de la cabeza, consideramos que ya es un movimiento que indica sobreesfuerzo. Y cuando son abajo de la cadera, también se considera que es un movimiento de sobreesfuerzo, ¿sale? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en biomecánica, relacionándolo con biomecánica, en estas posturas donde vas arriba de la cabeza y donde vas abajo de la cadera, estás sobreesforzando los músculos para mantener esa postura, ¿no? Para mantener esa palanca, por así decirlo. Todas las articulaciones de nuestro cuerpo están capacitadas para realizar tipos de palanca, ¿no? En donde nosotros tenemos una fuerza y también tenemos una resistencia y también tenemos un apoyo. Estas palancas tienen que tener un punto de equilibrio. Sin embargo, cuando estamos en una zona B, ese equilibrio se pierde, ¿sale? Entonces, lo ideal es procurar porque siempre se trabaja en una zona A, ¿no? Claro, eso es lo que yo les digo, lo ideal, ¿sale? Yo sé que de repente en algunos trabajos es un poquito difícil porque a veces la postura es necesaria, ¿no? Sin embargo, si yo no puedo eliminar la postura, porque yo les decía la vez pasada, no se trata de eliminar, ¿no? En esto ustedes deben de pensar que no es eliminar las posturas, porque a veces no lo vamos a lograr. O sea, hay ocasiones en las que yo no voy a lograr eliminar una postura y no quiere decir que por eso mi programa ergonómico esté, pues, fracasando, ¿no? Pero puedo reducir la repetitividad del movimiento. Eso sí lo puedo hacer, ¿sale? Porque recuerden que si tenemos una postura forzada más repetitividad del movimiento, tenemos ya dos factores de riesgo que nos pueden indicar una aceleración de, pues, una enfermedad laboral, ¿no? Un trastorno musculoesquelético. Yo esto se los explico mucho a los trabajadores y yo les digo que todos somos como un celular y el celular tiene cierta pila para todo el día, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros utilizamos por mucho tiempo el celular o cuando tenemos muchas aplicaciones abiertas? ¿Qué es lo que suele pasar con la batería? Se descarga más rápido. Se descarga más rápido, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con nuestro cuerpo. Si nosotros no sabemos trabajar nuestra batería, si no sabemos trabajar la energía que tenemos, pues de la misma manera, esa pila que nosotros tenemos, entre más aplicaciones realicemos, entre más actividades realicemos, más rápidamente se nos va a acabar, ¿no? Entonces, aquí es importante que ustedes se vuelvan muy analíticos de las posturas, muy analíticos del puesto de trabajo, porque de repente decimos, ya sé lo que hacen, ¿no? Ya me sé el ciclo de la máquina, ya sé lo que hacen, pero no observamos a detalle las posturas. Para eso sirve, por ejemplo, Rula o Reba, que les decía, o OWASP, que son un poquito tediosos, pero al momento, ustedes inténtenlo, les digo, hacerlos con todos los trabajadores es difícil. Pero si ustedes se toman el tiempo de analizar la postura de un solo puesto de trabajo, de un solo trabajador, van a encontrar grandes cosas que ustedes pueden modificar con mínimas aplicaciones ergonómicas. ¿No? Porque a veces nos decimos, es que yo no sé por qué hay tanta lesión de túnel carpiano. Si no analizamos los movimientos que se hacen, si no analizamos la repetitividad, si a lo mejor no analizamos que las zonas antropométricamente están inadecuadas y que a lo mejor la talla de esa persona no es, digamos, la mejor para esa máquina, entonces, son esos detallitos que ustedes de hoy en adelante tienen que observar, porque les digo, son mínimas las correcciones.
son muy mínimas. A lo mejor lo que me falta es ponerle un banco, porque probablemente está trabajando en una zona B, porque su altura es mucho más baja que la que pide la maquinaria, ¿no? Y entonces si yo, por ejemplo, ubico, adapto un banco, soluciono bastante el problema con la mínima ergonomía, o sea, con el mínimo gasto, ¿no? Porque no voy a pedir máquinas nuevas, porque aunque yo pida máquinas nuevas, como yo les decía, la mayoría de las máquinas pues em, son transportadas o importadas de otros países, en donde obviamente las tallas son diferentes a las de una población mexicana. Entonces, aunque yo pida miles de máquinas, esas máquinas van a estar estandarizadas con poblaciones de donde fueron, pues sí, ahora sí que importadas, ¿no? Entonces, es importante que nosotros sepamos cómo lo vamos a modificar. O sea, la máquina es imposible. Pero yo les decía, podemos hacer adaptaciones, modificaciones mínimas que me permitan que mi persona trabaje en una zona A. Y con eso yo puedo hacer grandes aportaciones y una importantísima modificación, porque biomecánicamente, los que son médicos biomecánicamente, sabemos que trabajar bajo una zona B ya implica un sobreesfuerzo, un gasto mayor, un desgaste articular, ¿no? Y que si tú empiezas por esa modificación, simplemente de bajarlo de acá a acá, ya, o sea, liberas tanto al sistema musculoesquelético que puedes generar mejoras y pues obviamente retrasar esos trastornos musculoesqueléticos de los que estamos hablando, ¿no? Y si, bueno, claro, si en tus posibilidades está que, por ejemplo, yo, por ejemplo, les pongo mucho este ejemplo, yo les digo, en su cocina, ustedes piensen, ¿no? O sea, es inevitable, ¿no? Es que, doctora, es inevitable que yo no pueda levantarme o no pueda levantar los brazos arriba de los hombros, porque claro que tengo mi repisa y en mi repisa tengo todas mis cosas, ¿no? Entonces yo le decía, ok, yo no le puedo decir quite su repisa porque eso está mal, ¿no? Pero sí podemos hacer adecuaciones a su casa. A ver, usted piense, ¿qué es lo que más utiliza todos los días? No, pues lo que más utilizo en mi cocina son platos, cucharas, vasos, ¿no? Ok, si lo que más necesita son platos, cucharas y vasos, póngalos a lo más próximo que usted pueda, porque son los utensilios que usted va a estar moviendo todos los días y que por lo tanto deben de encontrarse en una zona A, ¿no? Sin embargo, cada cuánto usted hace un postre o cada cuánto usted ocupa una cacerola, ¿no? Bueno, un postre lo hago una vez a la semana. Entonces, si usted hace solamente una vez a la semana ese postre, puede ponerlo en los estantes de arriba, de tal manera que usted solamente va a hacer ese movimiento una vez a la semana y no lo va a hacer 10 veces como lo hace con los platos, los cuchillos, las cucharas y los vasos, ¿no? Entonces, esa es la cuestión de que nosotros vayamos adquiriendo esa visión ergonómica de que podemos adaptar diferentes formas. Podemos adaptar, como les dije, al trabajador, hacer una adecuación de un banco, ¿no? Si se puede la máquina, ya la hicimos, si nos las permite el patrón, ya la hicimos, porque entonces eso es muy grande. Pero siempre hay una oportunidad de hacer una adecuación para que las personas pues traten de tener esta postura o traten de que todo lo que realicen o los movimientos que realicen sean en zona A, ¿va? Entonces, el primer principio es mantener todo al alcance. Segundo principio, utilizar la altura de codo como referencia, ¿sale? Eso es muy importante. El codo siempre tiene que estar, o digamos, es como una parte media, es una parte media que nos da como la clave o el punto clave o la referencia para nosotros saber de qué tipo de, no sé, mesa podemos utilizar, qué tipo de mesa de trabajo, o qué tipo de adecuación podemos utilizar, o qué tipo de banco podemos utilizar, ¿no? Aquí también entra la antropometría, porque con relación a diferentes medidas, nosotros vamos
pues considerando cuáles son las desviaciones estándar que debe de tener a lo mejor una mesa de escritorio o a lo mejor una mesa para trabajo de precisión o a lo mejor una mesa para trabajo con fuerza, ¿no? Entonces, esto sí ya tiene como igual mucha relación con antropometría porque se tiene que evaluar muchísimas cosas, entre ellas la talla y la relación de la talla con el puesto de trabajo, con el esfuerzo que se ocupa para ese puesto de trabajo y cómo va a estar adecuada la altura de la mesa, ¿no? Sin embargo, nosotros pues más o menos identificamos que cuando es un trabajo de precisión, ya sabemos que las mesas tienen que ser altas, porque al final de cuentas un trabajo de precisión necesita pues los productos son muy pequeños y se necesita pues que estén más cerca y obviamente que tengan buena iluminación, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, un trabajo ligero, el estándar pues es que se trabaje en mesas de 80 centímetros, de 80 a 90 centímetros de altura. Y por ejemplo, cuando son trabajos de esfuerzo, pues se solicita que las mesas sean un poquito más bajas, que más o menos se trabaja en los 70 centímetros. Esto ya es como universal, porque yo les decía, ya existen como desviaciones estándar de, digamos, de más o menos donde entra casi toda la población mexicana en cuanto a altura, ¿no? Sin embargo, hay personas que se llegan a salir de esa desviación y entonces sí tenemos que considerar las adecuaciones pues para disminuir los trastornos musculoesqueléticos. El tercer principio es la forma de agarre, porque pues esta va a reducir el esfuerzo, ¿sale? Esto es muy importante y ustedes se daban cuenta que, por ejemplo, en las evaluaciones de Rula y Reba, esa era como una de las características que una no tenía, ¿no? Que era como la forma de agarre, que sí es muy indispensable. Claro que nosotros cuando tenemos un punto de agarre mucho más seguro, es decir, cuando nosotros tenemos un agarre que es con toda la mano, claro que va a indicar menos esfuerzo que cuando es un agarre solamente con los dedos. Volvemos a la biomecánica, ¿sale? Si en este caso tu punto de apoyo, tu fulcro, es mucho más grande, ciérrale. Si tu fulcro es mucho más grande, pues obviamente tienes un apoyo mucho mayor para poder sostener la resistencia que te está dando el aparato, las pinzas o lo que estés ocupando. Tú vas a tener mayor estabilidad para vencer esa fuerza que te está dando esa maquinaria, ¿sale? Entonces, es importante que nosotros sepamos que cuando el agarre es más grueso, claro que vas a tener un desgaste menor de energía que cuando el agarre es más fino y más inseguro, ¿vale? Entonces, el agarre tiene una importante labor aquí, sin embargo, muchas veces no la reconocemos o la ignoramos en los puestos de trabajo, ¿no? Esto nos pasa tanto con las cajas como con los mismos utensilios que los trabajadores utilizan, ¿sale? Y no damos agarres seguros y por eso es que pues uno de los principales trastornos musculoesqueléticos, pues por las que se derivan incapacidades, pues son el túnel carpiano y tendinitis o tendinitis de Kerbein, ¿no? Entonces, son de las principales lesiones, está en el número 6 de la lista de las enfermedades laborales del seguro. Entonces, pues sí es importante saber y conocer y analizar las formas de agarre que existen dentro del puesto de trabajo, ¿sale? Sin embargo, les digo, esto muchas veces lo dejamos atrás. Número 4, buscar la posición correcta para cada labor, ¿sale? Esto también es súper importante y es una pieza súper clave. No es porque de repente tenemos como mucha esta idea de, ay, es que te tienes que mantener totalmente recto, ¿sale? Sin embargo, vamos a ser sinceros, casi nadie se mantiene totalmente recto porque tenemos débiles ciertos músculos, ¿no? ¿Por qué? Por el sedentarismo, las posturas, de alguna manera porque por cómo hemos crecido, ¿sale? De repente me dicen, pero es que ¿cuál es la postura correcta? ¿Totalmente erguido? No, porque al final de cuentas termina siendo una postura totalmente forzada, ¿no? Entonces, lo que yo les digo es, por ejemplo, párense totalmente erguidos en su silla
y con su palma de la mano derecha se van a tocar el abdomen. Ustedes automáticamente cuando se toquen el abdomen, su cuerpo va a tomar una postura natural, ¿sale? Ustedes inmediatamente, sin esfuerzo, sin empujar, solamente colóquense la mano en el abdomen y entonces el cuerpo indica una postura que es una postura neutral, que no es una postura ni totalmente erguida ni totalmente corva, ¿sale? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Cuál es la cuestión o lo que está pasando con nuestro cuerpo? Y aquí es una pregunta que yo a ustedes les voy a hacer. ¿Quiénes consideran que las fajas son adecuadas como un equipo de protección personal? ¿Y quiénes no consideran que son adecuadas como equipo de protección personal? ¿Alguien que pueda opinar en este aspecto? Bueno, aparte de que la norma no establece a la norma como un equipo de protección personal, considero que el uso de fajas causa más daño a un trabajador a que si no la usara. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se confían en que al traer la faja pueden cargar más de lo habitual. Entonces, mentalmente ellos piensan que pueden tener un sobreesfuerzo en cargar, en las posturas, etcétera, y pues esto les genera un daño, principalmente, riesgos, físicos hacia su salud, problemas circulatorios y pues algunas, hernias o hemorroides que puedan presentarse debido al uso de este equipo que no está normado, vuelvo a repetir. Carlos, gracias. Pues es correcto. En efecto, las fajas no son un equipo de protección personal. Como lo dice, no están bajo ninguna norma ni están reconocidas como tal. Y por el contrario, se han hecho algunos estudios en donde justamente se ha identificado que han favorecido a la creación de hernias inguinales, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día, como lo decía, se sienten tan seguros que dicen, no, yo voy a cargar de más, ¿no? Y dos, el cuerpo realmente en este aspecto no necesita una faja em, artificial, porque al final de cuentas tiene una. El problema, pues, de todas las personas es que la faja que tenemos, muy pocas veces la tenemos en buenas condiciones, ¿no? Entonces, básicamente nuestra faja natural es todo lo que conforma a nuestro abdomen, ¿no? Todos nuestros músculos abdominales son nuestra faja natural que saben su trabajo, que conocen cuál es su trabajo y su capacidad, y que por lo tanto tienen la responsabilidad de, pues, protegernos. Al final del día, la mayoría de las personas van a sufrir lumbalgias. ¿Por qué? Porque, pues, básicamente las vértebras de nuestras lumbares son, digamos, el único apoyo óseo que se tiene y todo lo demás es hueco. Sin embargo, los músculos abdominales tienen la capacidad de poder cubrir. ¿Qué pasa? Que la mayoría de nosotros tenemos débiles músculos abdominales. En realidad, nuestro peso, conforme al punto de gravedad que tenemos y a nuestras condiciones, debería de cargar el 50% el peso la columna vertebral y el otro 50% esos músculos abdominales. Sin embargo, pues la mayoría tenemos una debilidad muscular en cuanto a músculos abdominales que solemos cargar pues casi el 90% de todos nuestros esfuerzos en la columna vertebral. Entonces, eso hace que la columna pues vaya teniendo deformidades, hernias, desgastes, porque al final del día nosotros no tenemos ese fortalecimiento de nuestro abdomen, ¿sale? Entonces, ¿por qué se pide una postura neutral? Justamente por eso, porque si tú tienes una postura neutral, tú estás dándole ese trabajo a los músculos abdominales de estar trabajando en armonía junto con los músculos lumbares, ¿sale? De tal manera que trabajen en armonía, que ambos distribuyan la carga de peso, porque esto es una magia, o sea, esto es una estrategia mecánica. Entre más puntos de distribución de peso tú tengas,
pues obviamente que esa carga la van a cargar más puntos y por lo tanto tu ahorro de energía y tu sistema va a funcionar mejor, ¿vale? Entonces, es importante que nosotros aquí, por eso es cuando nosotros implementamos las pausas activas, no solamente contemplemos una serie de ejercicios de relajación, sino también podemos implementar unos ejercicios de respiración que nos ayuden a trabajar todo lo que es el abdomen, todo lo que es el diafragma, todo lo que son músculos intercostales, que nos puedan favorecer, pues que la persona tenga mejor capacidad para sobrellevar esos esfuerzos que tiene en el trabajo. Pero la faja no, ¿sale? O sea, si nosotros le ponemos la faja, nosotros hacemos todo lo contrario, porque entonces mis músculos abdominales dicen, ¿ya para qué trabajo si yo tengo un suplente que es la faja? Entonces las personas pues empiezan a tener muchísima más debilidad muscular, por lo cual, cuando se quitan la faja, y eso a lo mejor ustedes en ocasiones lo han escuchado, cuando se quitan la faja se sienten inestables. Y claro que sí, ya crearon inestabilidad en su sistema muscular. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se están perdiendo fibras musculares, se está perdiendo resistencia, se está perdiendo esa biomecánica, se está perdiendo la capacidad de que mis músculos venzan la gravedad, se está perdiendo todo porque yo tengo una faja que mientras yo la tengo me hace sentir cómodo, pero eso no quiere decir que verídicamente me esté dando el apoyo, ¿sale? Entonces, las fajas dentro del ámbito laboral quedan totalmente restringidas. No se consideran un equipo de protección personal y no se consideran favorables para la carga. Por el contrario, yo les decía, el cuerpo tiene esta naturaleza mecánica. El cuerpo tiene esta naturaleza mecánica que la ha tenido hace muchos años y que yo les decía, campesinos de hace muchos años no tenían trastornos musculoesqueléticos porque al final de cuentas habían conseguido esa capacidad, ¿no? Habían conseguido esa capacidad, esa resistencia, esa potencia para poder sobrellevar ese tipo de esfuerzos. Lo mismo pasa ahora, ¿sale? Entonces, las fajas no se consideran hoy en día un apoyo adecuado que pueda favorecerte el manejo manual de cargas. Ujú. Entonces, si ustedes están en su trabajo y de repente es muy difícil quitárselo a los trabajadores, ¿saben? O sea, de repente hay trabajadores que pues alguien algún tiempo, cuando todavía no se había hecho estudios, sugirió que las fajas eran buenas para cargar peso y pues hay trabajadores que dicen, es que yo me siento muy seguro con ella, ¿sale? Pero el hecho de que tú te sientas seguro no quiere decir que de verdad te esté funcionando. Y al contrario, podemos observar que de repente ya cuando se quitan las fajas, pues ya tienen algunas deformidades, ¿no? En el sistema muscular y principalmente en la columna, que pues ya te dice, ¿sabes qué? O sea, quítatela porque eso te está haciendo más mal que bien, ¿no? Entonces, es importante que nosotros conozcamos el porqué la neutralidad de la postura, que la postura no tiene que ser totalmente forzada, tiene que ser cómoda, ¿sale? Pero que sí tiene que ser neutra de tal manera en que pues mi abdomen puede estar trabajando y no solamente esté durmiendo, descansando, porque dice la columna lo está cargando todo y yo estoy bien, ¿va? Quinto principio, reducir repeticiones excesivas, ¿vale? Este principio no lo vamos a ver tanto en la NOM 036 porque al final de cuentas es una norma más indicada para el manejo manual de cargas. Sin embargo, sí te habla de una estimación de riesgo cuando el manejo manual de cargas es repetido por constantemente en una hora de trabajo y sobre todo tiene una carga excesiva, pues que sí te va a traer mayor riesgo. Para eso, yo quiero suponer que a lo mejor la segunda parte nos iba a traer como un poquito más de esta parte, la segunda parte que no, nunca se concluyó, a lo mejor nos iba a traer como más en este aspecto. Lo único que tenemos en cuanto a movimientos repetitivos, pues es la NOM de vibraciones, ¿no? Que es la única que tenemos un poquito que nos habla, porque al final de cuentas las vibraciones son movimientos repetidos, ¿no? En ciertos ciclos.
Entonces, esa es como la que nos habla un poquito más, pero tal vez en la NOM 036 vamos a encontrar muy poco. Sin embargo, yo les decía, ¿no? Hay que ser inteligentes. Si a veces no podemos reducir el esfuerzo, podemos reducir la repetición. Si no podemos reducir la repetición, entonces podemos reducir el esfuerzo, ¿no? Y así tenemos que buscar estrategias. Como les digo, darles yo una receta sería difícil, porque es para cada tipo de empresa tiene diferentes necesidades, ¿no? Entonces, yo no puedo afirmar que en la tuya tienes una necesidad de reducir movimientos repetitivos. ¿Qué tal si en la tuya es por más por máximas cargas? ¿Sale? Pero sí tienes que alternar entre decir cuál es lo que quiero eliminar y cómo lo quiero reducir. Minimizar la fatiga, ¿va? Esta es pues una de las que ya muchos hablamos ahora de las pausas activas, ¿no? Que decimos, bueno, tenemos que minimizar la fatiga porque ya habíamos dicho que los esfuerzos estáticos nos generan pues más lesiones por esta pérdida de oxigenación, por esta tensión sostenida en el músculo, por esta sobrecarga de trabajo, ¿no? Y que al final de cuentas pues tenemos que minimizar este riesgo. Este es muy importante y es en el que nos vamos a centrar mucho, aunque sabemos de las pausas activas, realmente a veces no sabemos cómo aplicarlas, ¿no? Me decían en una empresa, es que aquí vino un consultor externo y nos dijo que cada 2 horas teníamos que parar la producción para que ellos hicieran unas pausas activas por 10 minutos. La verdad es que solamente lo llevamos a cabo 6 meses y funcionó muy bien, pero después pues ya no las pudimos llevar a cabo porque parar la producción por 10 minutos implicaba muchísimo y entonces pues el patrón dijo que ya no, que la suspendiéramos, ¿no? Y la suspendimos. No se trata de suspender, o sea, se trata, como les digo, ustedes tienen que tener o adquirir esa habilidad de poder adaptar, ¿no? Todo se puede, ¿no? Todo se puede, todo tiene solución y siempre debemos de tener como esa visión abierta y decir, a ver, ok, ya, me dijo el patrón que no las va a hacer porque le indica 10 minutos en que se para la producción y entonces, pues no, a él le implica mucho y bye, ¿no? Y los trabajadores me están diciendo que para ellos sí eran muy importantes, que sí les estaban funcionando, que a ellos les gustaría que se retomaran de nuevo, ¿no? Entonces, no puedes quedarte con un no definitivo y decir, no, pues ya no, se cancelaron, ¿sale? En esta parte, nosotros debemos de identificar que tenemos pausas o micropausas, ¿sale? Esta la vamos a hacer un poquito con ajustes y cambios de la postura, que es otro principio, en donde hoy en día se consideran las micropausas activas, ¿vale? Y las micropausas activas son pequeñas pausas que se pueden hacer. Algunos investigadores y en algunos artículos se considera que por lo menos que cambies, aunque en 3 minutos tú cambies de posición, en esos 3 minutos tu cuerpo es capaz de volver a regenerar toda esta oxigenación y esta circulación y el ATP para que tú puedas continuar con tu trabajo, pero reduzcas las lesiones o reduzcas esta probabilidad de lesionarte, ¿no? Entonces lo que yo le decía, bueno, es que puedes poner micropausas activas. A lo mejor no es que pares la producción 10 minutos, sino que tú puedes pegarles sí, un tríptico, una infografía en su lugar de trabajo y decirles que si tienen un periodo de descanso de 1 o 2 minutos, que casi siempre lo hay, en ese 1 o 2 minutos procuren hacer sus pausas activas. Y con esos
1 o 2 minutos pueden mejorar y sentirse mucho mejor, que no es necesario para la productividad y puedes continuar, ¿no? Y si tienes otro espacio de 1 o 2 minutos, puedes hacer otra serie de pausas activas y así poco a poco. Y a lo mejor solamente una vez a la semana o una vez al mes o una vez cada 15 días, implementar las pausas de 10 minutos, ¿no? ¿Para qué? Justamente para no perjudicar la productividad, pero para que mi personal se mantenga en ese estado de bienestar. Si ellos ya dijeron que se sentían cómodos con esas pausas activas, que lo necesitan, que para ellos eso era fundamental, entonces busco la manera de implementárselas en sus periodos sin que perjudique ni a uno ni al otro. Pero no es justamente así tal cual de, no, son sus 10 minutos o ahora son sus 15 minutos para hacer las pausas activas. Porque claro que llevar un programa así dentro de una empresa es difícil, ¿no? Entonces, ese es un principio también muy importante, que es el principio 6, minimizar la fatiga, ¿vale? En la NOM 036 no nos habla tanto de pausas activas, pero sí nos vuelve a hablar como de ayudas o equipos auxiliares para que pueda reducir la carga máxima, etcétera. Número 7, minimizar la presión directa. La presión directa pues va a ser una tensión de contacto que es muy común y que tiende a tener pues o tiende a generar diferentes trastornos musculoesqueléticos, ¿sale? Y hablábamos de lo mismo, esto tiene un poquito más de relación junto con la NOMS de vibración, que es la NOMS que nos va a hablar más sobre estas presiones, ¿no? Y que la NOS pues nos va a hablar de vibraciones cuando son de cuerpo entero, que es cuando pues tenemos pues ahora sí que una vibración completa, que puede ser por ejemplo en el montacargas o en una actividad donde indique que el cuerpo todo el cuerpo se va a someter a una vibración completa y tenemos vibraciones de miembro superior, ¿sale? Entonces, una vibración en extremidades superiores, pues es cuando tenemos vibraciones que son directas a miembro superior. Miembro superior implicado desde los dedos hasta el hombro, ¿no? Entonces, por ejemplo, el dentista, pues la profesión del dentista es una profesión que yo podría decir que está expuesta a muchos riesgos, tanto a factores de riesgo, tanto químicos, biológicos, ergonómicos, ¿no? Entonces, los odontólogos pues tienden a tener justamente mucho síndrome de túnel carpiano. Una, por la vibración de la pieza con la que ellos trabajan y dos, por la pinza fina que genera tanta presión, ¿sale? Entonces, la presión también es muy importante, sin embargo, la NOM 036 de manejo manual de cargas tampoco la toma. Yo también quiero pensar que a lo mejor en la segunda parte pudieran estar trabajando en ella. Y el principio 8, que como les decía, tiene que ver mucho con minimizar fatiga, es el ajuste y cambio de las posturas, ¿sale? Entonces, básicamente la NOM 036 nos habla mucho de las posturas. ¿Qué nos hace daño? ¿Qué es lo que nos hace daño aparte de movimientos arriba de los hombros y abajo de la cadera? Pues la torsión de la columna, que es un movimiento que la columna biomecánicamente no está hecho para hacerlo, sin embargo lo hacemos mucho por reducir tiempos y gasto, pero la torsión es una de las posturas pues que más daño nos va a hacer y una de las posturas más inadecuadas y que debemos de reducir, ¿sale? ¿Qué otra? La flexión de la columna también nos indica como esa, ese movimiento repetitivo de flexionar la columna, pues nos genera desgaste en ella, ¿no? El ajuste y el cambio de la postura, les decía, es lo más indispensable, es lo más vital. Si nosotros hacemos un buen ajuste, un cambio de la postura, la hacemos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo les digo, yo no tengo una silla ergonómica que está carísima, no la tengo, ¿sale? Pero todas mis sillas ya tienen una calidad de ergonomía. ¿Cuál calidad ergonómica tiene mi silla? Que mi silla tiene un respaldo. Ustedes en la silla que estén ahorita, todas las sillas en las que ustedes estén ahorita, a excepción de que estén en un banco, tienen un respaldo lumbar, ¿sale?
Yo les decía, no, es que las secretarias nos pidieron que adaptáramos una silla ergonómica, que requerían una silla ergonómica. Yo le dije, no, aquí lo que tenemos que hacer es enseñarle a las personas a sentarse. Entonces, ahorita todos ustedes pues se van a sentar en la orilla de su silla, casi en la puntita de su silla, ¿sale? La posición adecuada para sentarnos es, yo estoy en la orilla de mi silla y entonces lo primero que voy a mover, pues básicamente son mis glúteos, en donde yo voy a hacer que mis glúteos choquen totalmente con el tope de mi silla, ¿sale? Entonces yo me recorro, checo que mis glúteos ya chocaron totalmente. Estoy derecha, estoy erguida y ahora que estoy erguida, ahora sí, ya puedo descansar mi espalda. Incluso ustedes pueden sentir muy rico. Cuando ya estén al tope de su silla, entonces sí, cambien de la postura erguida a una postura neutra en donde van a apoyar su columna lumbar en la espalda o en el apoyo, en el respaldo. Cuando ustedes hagan eso, van a sentir un descanso total, incluso se siente muy rico, ¿sale? Esa es la postura adecuada. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el apoyo. Todas mis sillas ya tienen el apoyo lumbar. El problema es que no sé cómo utilizarlo. Mientras yo esté en esta posición, el mismo apoyo lumbar me va a obligar a estar en una posición neutra, en donde yo no tenga que estar toda erguida, porque al final de cuentas estoy topando con el respaldo lumbar que ya me da ese apoyo, que ya me da ese sostén, ¿sale? Esa es la manera adecuada. Si yo tengo la silla ergonómica más cara del mundo, pero a mí no me enseñan a cómo es como la debo de utilizar, pues obviamente de nada me va a servir, ¿va? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o voy bien? No, ninguna. ¿Ninguna? Déjenme cargar la de esta porque no se ven las imágenes. Yo he observado algunas sillas que les adaptan los cojines lumbares. Ajá. Entonces podemos considerar que los cojines lumbares pueden ser adecuados siempre y cuando estén sentados de la forma correcta, ¿no? O ya sería dar mucho más movimiento a la columna. No, mientras estén adecuadamente, o sea, un apoyo lumbar, pues ya se indica, por ejemplo, cuando tienes personas que tienen una curvatura exagerada, que tienen una hiperlordosis, y aunque tú tengas el apoyo lumbar, como su curvatura es más exagerada, no llegan al tope, o sea, no llegas. O sea, por ejemplo, si tú ahorita estás en tu silla y puedes meter tu mano, quiere decir que todavía tienes esa curvatura exagerada lumbarmente y no llegas. Entonces, tienes que proporcionarle un rodillo o un cojín lumbar que pueda permitir el descanso de las lumbares. ¿Por qué? Porque si tú todo el tiempo estás así, las lumbares todo el tiempo están forzadas, todo el tiempo están cargando el peso. Imagínate, decíamos que, por ejemplo, las torácicas, tú todavía tienes el apoyo como de las costillas que te ayudan como a sostener el peso, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de las cervicales y las lumbares, son, digamos, vértebras que no tienen un apoyo extra óseo, o sea, que están sosteniendo a toda una cavidad corporal solas. Y entonces, si tú no les das un descanso, pues ellas se tensan, los músculos se tensan completamente, ¿no? Esta es la que yo les quería enseñar, pero no cargaba las imágenes. Entonces, ¿cuál es la magia de esto? Nosotros tenemos que procurar que las curvaturas, la columna tiene unas curvaturas normales, unas curvaturas, digamos, fisiológicas funcionales. Ujú. Lo que nosotros tenemos que procurar en ergonomía es que esas curvaturas normales no se exageren, ¿sale? Hay personas que ya las tienen exageradas. Por ejemplo, cuando tú hablas de una hiperlordosis, que es cuando tú ya tienes una curvatura exagerada en la parte lumbar, entonces aquí es cuando tú puedes utilizar un rodillo lumbar, para que justo cuando tú hagas el descanso, pueda descansar las lumbares en ese cojín, porque probablemente no logre llegar hasta el respaldo de tu silla por la misma curvatura exagerada, ¿no?
Lo mismo pasa, por ejemplo, con la cifosis, que ya es en la parte torácica, en donde tú puedes tener a alguien encorvado, ¿no? Ahí también hay correctores, incluso hay sillas que sí llegan hasta arriba, aunque no son tan recomendables, pero a lo mejor aquí lo que te puede ayudar más es las pausas activas en miembro superior, ¿no? Y lo ideal, pues, es mantener esas curvaturas. Nosotros sí tenemos una curvatura normal en la parte de las cervicales y tenemos una curvatura normal en la parte de las lumbares. Denme un minutito. Entonces, tenemos que procurar por esas curvaturas se mantengan normales. Esa es, digamos, el truco de la postura, no erguido, no encorvado, sino una posición en donde yo diga que estas curvaturas no están sufriendo, ¿sale? Por el contrario, si tenemos, por ejemplo, viéndonos de perfil, en una posición normal, la columna vertebral no debe de tener curvaturas, ¿sale? Entonces, por ejemplo, de repente cuando solemos cargar cosas pesadas en un solo miembro, pues logramos o propiciamos la deformidad de una curvatura que no se debe de hacer, que es lo que conocemos como escoliosis. Entonces, sí sirve el cojincito, sí es bueno cuando tienes una hiperlordosis. Cuando te digo no, la verdad es que con lo que te ofrece la silla es más que suficiente. Gracias. En cuanto a las pausas activas, tenemos pausas de diferentes tipos. Generalmente, todos los consultores externos solamente te dan pausas para trastornos musculoesqueléticos. Pero yo les decía, ustedes que ya van a tomar esto y que ya están aprendiendo un poquito más, deben de saber las necesidades de cada puesto de trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo a alguien que está trabajando en oficina, que está todo el tiempo trabajando con equipos audiovisuales, entonces probablemente la fatiga que él va a tener más que muscular va a ser visual. Sin embargo, si tú tienes una fatiga visual y no la trabajas, esta misma te va a generar tensión muscular en lo que son músculos de la espalda o del cuello, ¿no? ¿A qué se debe? A que al final de cuentas tú estás teniendo una fatiga que te está forzando y que te está agregando otro tipo de fatigas. Pero si tú haces pausas activas visuales, créeme que puedes trabajar desde ahí y disminuir la tensión en los músculos, ¿no? Yo les pido, por ejemplo, ahorita que ustedes se tapen los ojos, van a calentarse un poquitito las manitas, van a hacer un poquito de fricción. No vamos a apretar los ojos, no los vamos a tallar, únicamente con la manita cóncava vamos a taparnos los ojitos, ¿no? Entonces, estamos aquí frotando y vamos a taparnos los ojitos por 10 segundos, ¿va? Sin tocar, sin tallar, sin apretar, nada más les vamos a poner unos cascarones. Entonces vamos a ponerle los cascarones y vamos a contar 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora sí los vamos a destapar, ¿va? Y ustedes van a sentir esa relajación que puede llegar a hasta su sistema nervioso central, ¿no? Entonces, la fatiga visual también es una fatiga muy importante de tomar en cuenta. Si yo actúo bajo la fatiga visual, puedo disminuir y reducir la tensión muscular en todo mi cuerpo. Porque al final de cuentas, cuando nosotros estamos trabajando mucho tiempo con equipos audiovisuales, pues obviamente toda la luz que entra
a nuestro sistema visual, existen cambios no solamente fisiológicos, ¿no? Sino también funcionales y cognitivos, ya que todo nuestro sistema nervioso está conectado. Entonces es importante que cuando ustedes tengan trabajadores que estén sometidos a diferentes trabajos audiovisuales, podamos implementar un programa de pausas activas visuales. ¿Vale? Esto es muy interesante porque les digo, la mayoría conocemos las mecánicas, pero muy pocas veces nos hablan de micropausas visuales. Otras pausas activas que ustedes pueden hacer son pausas cognitivas, ¿no? Que ya habíamos visto también que hay una parte de la ergonomía que es cognitiva y que al final de cuentas pues está comprobado que no es lo mismo que nosotros estemos haciendo un trabajo repetitivo que ya conocemos a que nuestro cerebro se ponga a hacer actividades que desconoce, ¿no? Entonces, gimnasia cerebral para este momento para todos ustedes. Vamos a identificar cuál es el objeto que se repite dos veces, ¿vale? No lo digan solamente en el chat, quien vaya encontrando el objeto que se repite dos veces, póngale logrado. Somos 26, nos faltan 2, 8, 9 lo han logrado. Muy bien. Entonces, la gimnasia cerebral o las pausas activas cognitivas también son importantes. Es importante porque nuestro sistema nervioso central, pues todo el tiempo tiene que estar trabajando. Nuestras funciones ejecutivas, en este caso, por ejemplo, la percepción visual es indispensable. ¿Por qué es indispensable la percepción visual, lejos de solamente ser una actividad como para despejar a la mente? En realidad, la percepción visual es importante porque como el trabajador ya está mecanizado para hacer sus actividades, muy pocas veces suele percibir estados de alerta, lo cual genera accidentes laborales. La mayoría de los accidentes laborales se dan, una, por omisión del trabajador y dos, por falta de percepción visual, por falta de trabajar justamente con estas funciones ejecutivas que le generen poder estar alerta de lo que está en su entorno. ¿Sale? Entonces, es importante para todos los trabajadores hacer este tipo de pausas. A lo mejor implementarlas es un poco más difícil, ¿no? Pero podemos implementarlas, no sé, bajo una app para que la trabajen en casa o se les puede dar de repente algunas hojitas para que las trabajen en casa y después llevarlas para observar que sí las trabajaron. Pero sí es importante que nosotros no dejemos atrás las funciones ejecutivas, aunque
el trabajo sea manual y mecánico, ¿no? Aunque tú me digas, bueno, es que es un obrero y no necesita pues habilidades tan superiores, no, pero sí necesita esta calidad de no perder la percepción visual, de no perder la percepción auditiva, de no perder esta capacidad de observar las cosas y de tener como esta flexibilidad para buscar alternativas en su trabajo para reducir accidentes laborales. Cosa que también muchas veces en la mayoría de los puestos de trabajo y en la mayoría de las empresas se deja atrás. Todos nos centramos en pausas activas musculares, ¿no? Pero omitimos visuales y omitimos cognitivas y eso es muy, muy indispensable, sobre todo para prevenir accidentes laborales. El noveno El noveno principio de la ergonomía es la accesibilidad y el espacio, ¿sale? Sí están como varias normas y ustedes conocen muchas y conocen como mucho de esto, en donde pues nos pide, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, las 5S o etcétera, nos pide a lo mejor que los espacios sean amplios, que los espacios no tengan objetos que puedan modificar o interrumpir el paso, ¿no? O limitarlo, que la accesibilidad sea buena, que exista como eso, yo creo que eso es lo que más implementan en las empresas, porque es en donde yo me he dado cuenta que la mayoría de las empresas pues tienen como este apartado muy bien especificado y muy bien conocido. Mantener el ambiente confortable, ¿no? Hablábamos la vez pasada igual de ergonomía en el entorno, que era pues checar que la ventilación fuera adecuada, la iluminación fuera adecuada, ¿no? Tenemos normas, sin embargo, las normas son como más estrictas en cuanto a, por ejemplo, en temperatura, nos hablan un poquito más de temperaturas elevadas, ¿no? Solamente cuando la persona trabaja en temperaturas elevadas o en temperaturas abatidas, pero no como tal en un estado de confort de un trabajo normal. Sin embargo, sí hay como este, mm, algunas piezas en ergonomía o algunas partes en ergonomía donde sí se toma, bueno, cuál es la ventilación adecuada que tienen que tener, cuál es la iluminación, ¿no? Que debe de tener, cuáles son las condiciones con las que el trabajador debe de estar, pues, trabajando dentro de su puesto de trabajo. Resaltar con claridad para mejorar la comprensión. Es importante pues que nosotros cuando demos la capacitación, lo que yo les decía, recalcarles que una vez que ellos toman la capacitación y que firman que tomaron la capacitación, las condiciones seguras se les están proporcionando. Si ellos llevan actos inseguros, entonces ya es bajo su responsabilidad, ¿no? Si ellos no omiten todo lo que se les dio en la capacitación, todo lo que por facilidad o por decir así es más rápido, o por decir para qué me lo pongo, entonces ya es parte de su responsabilidad y la empresa se puede deslindar de cualquier daño cuando ella otorgó la capacitación, otorgó la verificación de que se estuviera llevando a cabo toda la implementación de lo que ustedes realizaron y de que ustedes hicieron una omisión, pues ya es como responsabilidad de ustedes. Por eso les decía, eso ya está tanto en las leyes, en las normas, como es parte de los principios ergonómicos, ¿no? No, no, nada salió de la nada y nada más porque se me antojó. Todo tiene un origen. Y el último principio que es mejorar la organización en el trabajo, que yo diría aquí, por ejemplo, lo relaciono mucho con la ISO 45001, en donde pues ya sabemos el proceso, ¿no? Ya sabemos todo el proceso, lo mismo se lleva en ergonomía. En ergonomía se lleva un proceso en donde nosotros apoyamos, evaluamos, mejoramos y planificamos y se vuelve a llevar el mismo proceso siempre, ¿no? O sea, nosotros buscamos las mejoras que se pueden hacer, buscamos las áreas de oportunidad y las mejoras que se pueden hacer en cuanto a ergonomía, en cuanto al proceso ergonómico. Eso tiene que quedarles muy claro. Pero claro que nosotros también nos podemos basar bajo el ISO, porque al final de cuentas nosotros estamos procurando que ese proceso que se lleva a cabo dentro del puesto de trabajo no dañe al trabajador y garanticemos también
pues que el patrón tampoco se va a ver vulnerable, ¿no? Tampoco se va a poner en riesgo, pues el patrimonio también del patrón. Entonces es importante que nosotros también estemos evaluando constantemente las aplicaciones que hicimos. Si yo hice unas infografías y se las pegué en su área de trabajo, constatar que siguen ahí y constatar que las están llevando a cabo, ¿no? Las infografías, pues las pueden ustedes realizar cortas, breves, que no indique tanta letra, pero que el trabajador esté consciente de lo que estamos tratando de proyectar dentro de la infografía, ¿no? Que el equipo de trabajo, el equipo de protección personal, pues sea el adecuado y sobre todo que el personal sepa cómo usarlo adecuadamente, ¿sale? Entonces, son muchas cosas con las que nosotros debemos de trabajar, pero siempre estamos igual, proporcionando un plan de mejora, como en toda la producción, como en todo lo que se lleva a cabo, siempre es mejorar la organización en el trabajo. Y pues bueno, yo les decía que bajo esto, pues vamos a ver la NOM 036, que es la NOM 036 que fue renovada en el 2018. Es la parte uno que solamente nos habla del manejo manual de cargas. Y aquí la tengo porque ya no se las hago en presentación, pero a ver. Ujú. Pues la mayoría de nosotros ya estamos familiarizados con esta norma. Entonces, ya la conocemos más o menos, ¿no? Lo importante es ahora ver cuáles son los puntos que existen o que están relacionados o que se llevaron, pues que se llevaron a cabo dentro de esta norma, ¿no? Entonces, pues la norma, pues ya como todos sabemos, trae algunas definiciones, qué es un factor de riesgo, cuáles son las medidas de control, cuáles son las obligaciones del patrón y del trabajador. Nos trae, por ejemplo, la carga, la masa máxima que puede levantar o bajar un trabajador por edad y género. En este caso existe, por ejemplo, la ecuación de la NIOSH. La ecuación de la NIOSH, pues ella nos dice que el máximo de cargar es de 23 kilos, ¿no? Entonces lo que nos dice es que, por ejemplo, tú divides el peso que cargas, si carga 40 kilos, lo divides entre 23 y te sale, por ejemplo, si te sale un punto, quiere decir que la carga está siendo moderadamente de riesgo. Si te salen 2 puntos, quiere decir que la carga está siendo de importante riesgo. Si te salen 3 puntos, quiere decir que la carga está siendo muy riesgosa y que necesita una adecuación, ¿vale? Eso lo trabajamos con la ecuación IOSH, pero, por ejemplo, pues la norma ya nos los hace un poquito más accesible porque la norma nos dice cuál es la carga máxima que debe de cargar un trabajador, ¿no? Entonces nos dice en el caso, pues, de un trabajador productivo de entre los 18 años en adelante, pues una carga máxima, la norma nos implica que son 25 kilogramos. Entonces, si la norma nos indica eso, bajo la norma nos vamos a regir, ¿vale? Es importante, por ejemplo, aquí nos dice que se debe de asegurar que en ningún caso se excedan 10,000 kilogramos por jornada de 8 horas de masa acumulada total. Entonces, pues eso es lo que la norma nos dice y que en el transporte manual de cargas para distancias menores de 10 metros o 6,000 kilogramos en una jornada de 8 horas a una distancia no mayor a 20 metros. Sin embargo, también nos trae una tablita. Chin, chin. Donde nos dice, por ejemplo, el número total de trabajadores que podemos evaluar, ¿no? Entonces, o entrevistar, por ejemplo, nos dice que si la empresa contara con de 1 a 15 trabajadores, tú solamente vas a entrevistar a uno. Sin embargo, yo les decía que en el caso de la evaluación, por ejemplo, del RULA, REVA o OWASP o la que ustedes, o método ROSA que ustedes quisieran ocupar, sí es importante que ustedes consideren si pueden sacar uno de cada área, uno de cada
uno de cada área o uno de cada puesto de trabajo, dependiendo de ustedes cómo lo consideren, ¿no? No se saca al más lesionado, sino se saca al azar. Sin embargo, si por ejemplo nosotros aquí ya vamos a aplicar la evaluación Corinca y ya alguien se identifica con ya bastantes malestares musculoesqueléticos, entonces eso ya se le puede hacer como un caso especial, más de evaluar las posturas, porque las posturas ya las evaluamos, de evaluar cuál es el riesgo que tiene y si se le puede cambiar de puesto de trabajo. Nos habla pues de los niveles de riesgo, que más o menos son igual, por ejemplo, los que vimos en Rula o en Reva, y nos lo marca igual con el semáforo, ¿no? Digamos, en un verde es bajo aceptable, en un amarillo es medio posible, en un rojo es alto significativo y en muy alto o inaceptable, pues ya es como un moradito. Aquí nos trae, por ejemplo, una gráfica que nos puede servir mucho en cuanto a cargas de peso, ¿no? Entonces, en su lado izquierdo podemos ver que nos habla del peso de la carga, ¿sale? Y abajo nos habla de el levantamiento por día, ¿sale? Por un día. Sin embargo, aquí no los divide por hora. O sea, por ejemplo, nos dice en este apartado, si hace 2 levantamientos en una hora, pues es decir, cada levantamiento lo hace por 30 minutos, por así decirlo. Si lo hace cada levantamiento lo hace por 30 minutos y durante una hora hace 2 levantamientos, solamente debemos de preguntarnos cuál es el tipo de carga que utiliza. Si la carga que lleva es mayor a 30 kilos, entonces podemos decir que está en un riesgo naranja, ¿vale? ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, yo cuando llegué a la empresa de los molinos, les decía que los costales pesan más de 35 kilos. Hay unos que llegan a pesar 50 kilos. Entonces yo le decía al patrón, oye, ¿sabes qué? La carga de peso pues es de más de 50 kilos y la norma dice que cuando son más de 50 kilos se debe de cargar entre 2 y bla, 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 ¿no? Y el patrón me dijo, sí, muy bonito y todo lo que tú quieras, pero no se puede, ¿no? Oye, pero entonces no estás cumpliendo con la norma. Sí, sí estoy cumpliendo con la norma porque ella me dijo, ¿no? Los movimientos que él hace son de tantos minutos, son 12 movimientos en una hora. Entonces, si tú tomas 12 movimientos en una hora y contemplas que son 30 kilos los que está cargando, su riesgo está naranja, ¿no? Y entonces, si tú me dices que su riesgo está en medio, en esta parte, en naranja o amarillo, yo te digo que sí tiene un riesgo medio posible. Entonces, yo estoy cubriendo, estoy cumpliendo con la norma, ¿va? Para eso es para lo que nos puede servir esta gráfica. Si, por ejemplo, tú dices que en una hora cargas 60 veces, o sea que por minuto hace 60 cargas de 30 kilos, todavía la norma me lo está marcando en amarillo, ¿no? En riesgo, pero aceptable. Si tú me dices que carga 400 veces en una hora, o sea, cada 9 segundos, y carga esos 30 kilos, pues mira, la norma ya me está diciendo entonces que sí estoy en un riesgo muy, muy alto, ¿vale? Entonces, esta grafiquita nos puede servir muchísimo. ¿Dudas con esta grafiquita? ¿Ninguna? Muy bien, nos vamos entonces con lo siguiente que nos dice, ¿cuál era el principio uno? ¿Cuál dijimos que era el principio uno? Mantener todo el alcance. Mantener todo al alcance. Y mantener al alcance también se refiere en este caso a que si la carga está más cerca de nuestro cuerpo, decíamos que la distribución del peso es mayor. Entonces aquí es jugar con las cargas de peso. Entre más puntos de apoyo tenga esa carga de peso, más distribución va a tener, ¿sale? Por lo cual, todo al alcance también se implica en este primer paso. Todo al alcance implica que el objeto o la carga que se va a realizar, se debe de procurar cargarla lo más pegada al cuerpo de tal manera que la distribución del peso sea mayor, tenga más oportunidad de distribuirse, ¿sale?
y que el levantamiento o la carga nos tiene que procurar otro principio que era mantener la postura, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en esta parte, la misma norma nos indica, pues, cómo debe de hacerse o cómo debe de reconocerse si está haciendo esa carga adecuada, ¿no? Entonces nos dice, por ejemplo, le vas a dar un valor 0 cuando la carga está cerca, cuando los brazos están alineados y cuando el torso no está, pues ahora sí, en torsión o en flexión, ¿no? Y de ahí nos marca pues un valor del 0 al 6, indicando un valor en rojo, pues cuando estás perdiendo tanto la postura como la carga lejos, ¿no? Habíamos dicho que una carga debajo de la cadera va a ser totalmente dañina y una carga arriba de la cadera, que es en la siguiente, arriba de los hombros, que es en la siguiente, también tratando ese principio, ¿no? Una carga arriba de los hombros o abajo de la cadera me va a indicar un rojo. Entonces yo les decía, la norma tiene mucha relación con estos principios, ¿vale? Luego en la siguiente yo les decía, los, los movimientos que le hacen más daño al cuerpo biomecánicamente hablando son arriba del hombro, abajo de la cadera y la torsión, que no es un movimiento natural de la columna. Por lo cual, si no es natural, es un movimiento forzado que nos va a crear bastantes lesiones. Entonces, en este apartado, también la norma vuelve a tomar esos principios, ¿sale? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Hacia dónde va a ir mi plan? Pues a reducir esos riesgos. Si tenemos una postura restringida o tenemos una postura, pues que puede estar totalmente en movimiento libre, sin limitar ese movimiento. Si tiene un buen agarre, que también era otro principio, aquí la norma también nos los menciona, ¿no? Si tiene un buen agarre, si tiene un agarre regular o si tiene un mal agarre, ¿sale? Esta, por ejemplo, tiene que ver un poquito con la accesibilidad, que es si el piso está seco, si está limpio y si tiene buenas condiciones de mantenimiento, o si el piso es húmedo o tiene desniveles o tiene una superficie inestable, ¿vale? Y aquí volvemos a tener otra vez la tabla en relación con peso de carga y la frecuencia, ¿sale? Recuerden que esta está dada pues en una hora, o sea, cuántos movimientos o cuántos transportes de peso de la carga está realizando en una hora, ¿no? En este caso, por ejemplo, es en traslados y en esta es en levantamientos, ¿sale? Esa es como la diferencia entre una y otra. Volvemos a lo mismo, si los brazos están cerca, volvemos a los mismos principios. Por ejemplo, este es muy importante si las cosas se cargan con uno o con dos brazos, si cuando el transporte es solamente con un brazo, pues decíamos que podemos propiciar a una escoliosis o a crear unas curvaturas que no debería de tener la columna, ¿no? Y que lo ideal es que pues todas las cargas que ellos realicen, las realicen con ambos brazos, por lo mismo, por el mismo principio de entre mejor distribuida esté la carga de peso, será mejor. Tú tienes dos semicuerpos que te sirven tal cual igual. Entonces tienes que ocupar esos dos semicuerpos para cargar un peso para que no te genere una lesión. Y vuelve a tomar el agarre, el piso, los factores de riesgo, ¿sale? Pero recuerden que aquí en esta era al trasladar. Acá solamente era para el levantamiento y en este apartado es para trasladar. Y aquí es donde nos dice que, por ejemplo, si son cargas mayores de 35 kilos, se debe de cargar entre dos personas para transportar, ¿no? En el caso, por ejemplo, yo les decía, del de Molinos, el de Molinos no transporta como de un lado a otro, porque se hace como un transporte, pero nada más ahí en la tarima y la tarima se la ponen lo más cerca. El levantamiento es el que hace, pero realmente el transporte no. Y por eso es que me decía, como no lo transporta, no necesitamos dos personas. Y con eso yo estoy respetando la norma.
¿vale? Y ya nos dice pues la norma, cuando existen pues factores de riesgo, tenemos que identificar igual bajo un semáforo, yo siempre les recomiendo bajo un semáforo y bajo el valor que les va dando aquí, ¿no? Entonces, bajo el semáforo y bajo el valor que se va dando del 0 al 2 y en algunas del 0 al 6 y en algunas del 0 al 3. Entonces tú vas haciendo el llenado. Ya hicimos ya hicimos reba, ya hicimos rula, ahora tenemos que ir haciendo el llenado de mi riesgo bajo la NOM 036. Yo puedo ocupar esta tablita o irla haciendo en un Excel para identificar dónde está el mayor riesgo, en el levantar, en el transportar o en el equipo. A lo mejor hace falta equipo auxiliar, ¿vale? Se da el puntaje bajo un semáforo y se da el puntaje bajo la suma del valor del semáforo que fuimos checando en los apartados que nos decían la norma. Y ya indicamos el nivel de riesgo, ¿no? Entonces el nivel de riesgo ya se va indicando conforme a la calificación que te salió. Si tu calificación fue de 0 a 4, porque probablemente en la mayoría te salió 0, 0, 0, 0, entonces quiere decir que no se requiere una acción correctiva. Cuando te salió en amarillo, se requiere una acción correctiva a corto plazo, ¿no? Fue cuando la mayoría te pudo haber salido en 1, en 1, en 1, o en algunas en 3 o en 4. Si, por ejemplo, te salió en amarillo, en rojo, perdón, o tu puntaje fue de 13 a 20, entonces quiere decir que tienes un alto riesgo y que se requiere acciones correctivas pronto. Y pues cuando ya tienes un puntaje mayor de 21, el riesgo es muy alto y es inaceptable y se requiere una acción inmediata. ¿Vale? Ahora, esos fueron riesgos por traslado y por levantamiento. Ahora trae riesgos por empuje y por arrastre de cargas con o sin equipo auxiliar, ¿sale? En esta pues ya nos mete un poquitito más los mayores pesos, como cargas mayores a 400 kilogramos, en donde te va indicando que es lo mejor si girar, rodar, arrastrar, aunque lo mismo, un patrón me decía, mira, es que tú me estás diciendo que tiene que jalarlo de esa manera, pero para él es más fácil arrastrarlo, ¿no? Entonces, sí, si es más fácil arrastrarlo y usted quiere que hagamos una evaluación bajo REBA o bajo OWASP para ver si la manera en que lo arrastra es adecuada, adelante. Si no, ahí también se indica pues que es bajo la responsabilidad del patrón que siga haciendo el movimiento así. Tú le diste la sugerencia, pero él dijo que para ellos era más fácil de tal manera, ¿no? Y pues ya nos va diciendo como qué tipo de equipo auxiliar podemos utilizar. Lo mismo, aquí igual nos trae rodando, girando sobre su base, arrastrando, jalando, el color y el valor. Y te va indicando el mismo riesgo conforme vayas poniendo la puntuación. Yo les recomiendo que esto lo hagan en Excel y es mucho más fácil. Y si tienen un equipo auxiliar, pues también qué equipo auxiliar se recomienda conforme a la carga, ¿sale? Porque conforme a la carga va a ser la adecuación de ese equipo auxiliar. Y lo mismo, pues evalúa. Y aquí también trae la tablita, si ocupa un equipo pequeño, si ocupa un equipo mediano, si ocupa un equipo grande, cómo es el acoplamiento, cuáles son los valores que le vas a dar y el riesgo que tiene aún con equipo auxiliar. Y por último, pues ya les decía el cuestionario nórdico de Cuorinca, que es el que nosotros ocupamos en el área de ergonomía, para identificar los principales malestares, en donde pues se les hace un cuestionario muy rápido a los trabajadores y se les pregunta si ya presentan algún dolor, ¿sale? De preferencia, a veces se logra o se recomienda para este cuestionario a la persona que ya tiene más tiempo laborando en ese puesto de trabajo, porque es la persona que verdaderamente nos va a decir las lesiones que ya tiene, ¿vale? Y bajo esas lesiones y haciendo una correlación con la evaluación de OWASP, ¿cuál fue o cuáles son las principales posturas que están afectando? ¿Ah?
Entonces, igual se le pregunta, por ejemplo, en miembros superiores, izquierdo y derecho, se les pregunta si ya tienen dolor, cuánto tiempo ya tienen con ese dolor, cuál es la duración, ¿sale? Si ha tenido que cambiar de puesto de trabajo o ha tenido molestias en los últimos 2 meses. ¿Cuánto tiempo ha tenido la molestia en los últimos 2 meses, no? De 1 a 7 días, de 8 a 30 días, siempre, o sea, ya no se me quita, ¿vale? Hay un checklist muy chiquito en donde nada más van como señalando cuáles son las partes que les duelen y cuáles son las que les han dolido ya por más tiempo, para que sea más rápido. Ese lo pueden buscar en internet, está muy rápido y eso se les puede dar para que lo contesten más rápido y las personas identifican muy rápido sus malestares. Entonces, básicamente, les decía yo, la evaluación de Cuorinca se hace casi al final de toda la evaluación porque es cuando tú ya quieres que ellos ya sepan lo que evaluaste. Al principio no, para que no modifiquen sus posturas y no vayan presintiendo qué es lo que tú estás haciendo. Al final ya puedes hacer la evaluación de Cuorinca porque ahí sí tú ya puedes identificar los malestares y puedes decir, a lo mejor te dice, es que tengo malestar en rodilla, ¿no? Y decir, híjole, pero analizando las posturas, observamos que el miembro inferior salía en 1, o sea, en verde, que no había riesgo porque no hay flexión, no hay. Entonces, podemos decir que el dolor de la rodilla, una, o es mentira, o dos, no está siendo creado por la actividad laboral. ¿Me explico? ¿No? Entonces, son muchas cosas las que debemos de analizar cuando hacemos un programa. Bajo todo esto, bajo los principios, ustedes ya pueden realizar un programa sin ningún problema, ¿vale? Y bueno, me fui yo creo que muy rápido, pero ya es mi última clase con ustedes. Les agradezco muchísimo su participación y si tienen algún comentario, alguna duda, algo más que quisieran, algo más de información que quisieran que les enviara por correo. Doc, yo tengo una pregunta. De acuerdo al principio que estábamos viendo en cuanto a minimizar la fatiga sobre los pequeños descansos, ahora que se dio lo de la ley silla, de alguna forma, pues sí, imagino va a ayudar en esta parte, ¿no? Pero a usted desde su punto de vista, no sé qué nos pueda decir para tener un mejor panorama de cómo aplicará esta ley, cuáles son los beneficios y a lo mejor también las desventajas de aplicarla, ¿no? Ujú, claro, sí, exactamente. Lo importante, como les decía, em, es hacer consciente a las personas que una silla no les va a modificar nada si ellos no modifican sus posturas, ¿no? Al final de cuentas, cuando estén utilizando las sillas, claro que se les debe informar cómo es la manera correcta de utilizar la silla, ¿sale? Y que tampoco pueden estar todo el tiempo sentados, porque al final de cuentas determinamos a propiciar un sedentarismo que nos va a crear muchísimas más lesiones que estar de pie, ¿no? Y a lo mejor es importante o es indispensable que aunado a la silla, nosotros podamos implementar algunas pausas activas, no sé, para retorno venoso en miembros inferiores, porque al final de cuentas lo que tú estás tratando de prevenir son estas lesiones que se están formando, se están generando en miembros inferiores por estar de pie tanto tiempo, ¿no? Pero aunque tú tengas la silla y si tú vas a estar con las piernas cruzadas todo el tiempo en la silla, pues déjame decirte que de nada caso tiene que te den la silla, porque al final de cuentas estás propiciando de nuevo a limitar tu circulación, ¿no? O a limitar el retorno venoso y estás propiciando lo mismo, varices prematuras, no sé, todo este tipo de condiciones. Entonces es importante que no nada más es la silla, sino también favorecer algunas pausas para que mejoren el retorno venoso y que en verdad estés reduciendo el riesgo que ellos tienen, ¿no? Y que cuando tienen la silla, reeducarlos y también decirles, es lo mismo, o sea, la silla es como una pausa, o sea, la silla es como un apoyo para mantener una pausa, pero tampoco se puede tener todo el tiempo porque te va a traer muchas más lesiones de las que tú o tu intención está siendo prevenir.
Ujú. Claro que es un poquito difícil ahorita porque se ha hablado de la ley en las noticias, pero no se ha explicado bien la descripción, ¿no? Entonces, sí es importante cuando estamos con los trabajadores, pues no llevar una guerra, sino concientizarlos. Ujú. Ok, gracias, Doc. Alejandra, Hola, buenas noches, Doc. Yo le quisiera realizar una pregunta. ¿De qué manera actúan los guantes antivibraciones? los guantes antivibraciones trabajan similar a, ¿cómo te diré? A un sistema antisonidos, por ejemplo, los que utilizan ahí se me fue, en donde realizan música, ¿no? Aislantes, perdón, de música. Al final de cuentas, están diseñados con diferentes materiales que aíslan, no inhiben totalmente la vibración, pero sí aíslan la potencia o la fuerza con la que puede entrar esa onda vibratoria. Eso es la importancia que tienen. Es lo mismo que pasa, te digo, en los centros de audio, en donde realizan música, las paredes están compuestas de diferentes materiales, aislantes de las ondas, ¿no? Obviamente estos materiales pues permiten o impiden que la onda musical salga fuera del estudio, porque al final de cuentas, cuando la onda traspasa la pared es cuando tú puedes escuchar la música y digamos que la onda musical es similar a una onda de vibración. Lo que hacen estos guantes es tratar de reducir la potencia con la que esa onda puede penetrar el sistema muscular. Ujú. Esa es la función de ellas. Y a largo plazo, bueno, estos sí pueden funcionar. Supongamos que se utilizan en jornadas de 8 horas por 7 días y el trabajador está en esa misma actividad por 5 o 7 años, ya no generaría tanto un problema articular. No, sí te lo genera, claro que sí te lo genera, ¿no? Pero a lo mejor si te lo generaba en 5 años, a lo mejor te lo va a generar en 8. Esa es la intención, porque al final de cuentas no inhibe al 100% la vibración, reduce la fuerza con la que entra la onda, pero al final de cuentas la onda entra, ¿no? Porque la onda sigue entrando, solamente estás como reduciendo la potencia en la que entra tus dedos, pero si, por ejemplo, ese material está impactando bajo todo tu sistema óseo superior, al final del día vas a tener una lesión, ¿no? Lo que está haciendo es reducir, por eso aquí se evalúa, bajo la NOMS de vibraciones, se evalúa qué tanta es a cuántos hertz, ¿no? ¿Cuántos hertz son los que se están generando en esa vibración? Y si, por ejemplo, a lo mejor la onda se redujo, mm, una mínima cantidad, saber que sí va a existir una lesión, pero la va a existir a unos 7, 8 años, ¿no? Pero claro que no la eliminas al 100%, ni es que te esté salvando ya del trastorno musculoesquelético, solamente te está reduciendo el impacto, pero depende de la onda. Si la onda sigue siendo muy fuerte, no, eso nada más es como un disfraz para decir que no está lesionando, pero ya ahí sería analizar bajo la norma, analizar bajo un vibrómetro, bajo diferentes aparatos y diferentes estudios, si de verdad tú lo estás reduciendo o el impacto sigue siendo igual. Ok, gracias, Doc. Y de nada. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna? Bueno, pues muchísimas gracias a Buenas todos. noches. Ay, Sí, perdón. te escucho. Buenas noches. Bueno, más que duda, algún consejo o algún otro método para así aplicar el principio de buscar la posición correcta para cada labor. Por ejemplo, nosotros ya diseñamos o le explicamos al trabajador cómo cargar correctamente una caja, cómo cargar correctamente, cómo realizar correctamente cualquier carga, ¿no? Le enseñamos las posturas correctas y las que menos la van a lesionar, pero sí cómo lograr que lo lleve a cabo el trabajador, porque muchas veces existe esta parte de, pues a la hora ya se me olvidó, o yo ya tengo mi técnica y me acomodo más así. Es que ya, lo mismo de siempre, ¿no? Ya llevo años haciendo, cargándolo así y no me ha pasado nada. Pero realmente sabemos que sí va a llegar un punto en donde se va a lesionar o ya empieza a referir síntomas por realizar esa carga. Entonces,
sí me gustaría a lo mejor un poquito de más consejos, otro consejo para llevar este principio ergonómico. Mira, yo les recomiendo esto, o sea, este psicológico, una carta de responsabilidad, así, o un contrato, por así decirlo. A lo mejor que a nivel legal no tenga peso o así, pero un contrato, hablando de algunas técnicas cognitivas o psicológicas que a veces utilizan, un contrato en donde tú digas, mira, yo ya te enseñé esto, fírmame aquí de que recibiste esta información y de que bajo cualquier omisión que tú hagas, la responsabilidad va a ser tuya, ¿no? A lo mejor aunque no sea cierto, aunque tú no lo vayas a llevar a cabo, pero la persona sí tiene que hacerse corresponsable de sus actos. Eso es súper importante. Ujú. ¿Por qué? Porque nuestros trabajadores ya tienen malos hábitos de trabajadores anteriores, ¿no? Y de que se les hace muy fácil decir ahora, no, pues es que si yo me lesiono, para mí mejor porque la empresa va a tener la responsabilidad de indemnizarme, ¿no? Y realmente los trabajadores a veces hacen todos estos actos inseguros con intención, ¿no? Entonces, sí es importante que ellos también adquieran un poquitito de responsabilidad de sus actos, sobre todo de que ellos sean conscientes que pues al final de cuentas es su calidad de vida. ¿Y para qué quieren una indemnización si al rato en verdad van a estar súper mal y no van a aprovechar nada? Pero sin embargo, te digo, son vicios que han adquirido de otros trabajadores. Entonces, a lo mejor nada más que te firmen una hoja en donde tú digas que ya les diste la capacitación de manejo manual de cargas y pues que cualquier acto inseguro o cualquier omisión que ellos realicen será bajo su responsabilidad, ¿sale? Eso puede hacerte, y ha funcionado, la verdad es que eso sí funciona mucho, de que ellos tomen conciencia y digan, no, pues es que sí ya me lo dieron y sí tengo que hacer esto, ¿no? Porque sí, son trabajadores que ya tienen muchos años, que ya tienen vicios posturales, ¿no? Y que te digo que al final de cuentas, ya cuando tienen bastantes años, de verdad a veces ya buscan la indemnización con toda intención. Ujú. Ok, muchísimas gracias. No, de nada, Shalom. Y pues ya, me gustaría escuchar a alguien, a Monse, que me queda aquí cerca, acerca del taller, ¿qué les pareció? Acá, buenas noches. Buenas noches, Mon. Pues la verdad es que a mí me gustó muchísimo. Bueno, yo no tenía como mucha idea respecto a esta parte de la ergonomía. Yo creo que al principio tenía como un concepto bastante diferente de lo que es y cómo se aplicaba, pero ahora que ya lo vimos, la verdad es que me gustó muchísimo y realizar el ejercicio estuvo muy interesante porque me costó un poco de trabajo. Tuve algunas dudas, creo que se lo puse como por correo porque sí dije, híjole, sí lo hice bien, pero si lo hago de esta manera me queda así la puntuación. Entonces creo que al final ya como lo acabo de explicar ahorita, pues ya me quedó muchísimo más claro. Y la verdad es que es una rama de la medicina del trabajo muy, muy interesante y me gustó muchísimo. La verdad es que me gustó muchísimo y pues aprendí muchísimo y sobre todo ahorita que ya lo voy a aplicar como tal al trabajo en la empresa, pues ya lo puedo hacer con seguridad porque antes pues no lo tenía, pero ahora ya lo puedo hacer con seguridad. Muy bien. Pues muchas gracias, Mon. Sí, Y pues muchas gracias. ahí por correo. Disculpe, ay, yo Ujú. quería preguntar si ese archivo donde estábamos viendo lo de los riesgos, los números y todo eso, ¿ese no los van a poder compartir? ¿Cuál? ¿El de la Eh, norma? ¿La NOMS? ajá, donde, pero bueno, no sé si eran los cuadritos donde venía la calificación, si nos salía en qué color y con el riesgo y todo eso, o sea, para hacer la evaluación. Ah, ok. Sí, Danira, eso pues viene así como tal, búscalo en la NOM 036, pero también ahorita si quieren se las Ah, comparto. ok. Ah, Ahí gracias. viene, ¿no? La verdad es que la norma es bonita, pero solamente es entenderle cómo va. Y les digo, si no entendían los principios, nunca le cachas a la norma, o sea, no dices, híjole, ¿y esto qué? ¿Y esto cómo? ¿No? Lo importante es entender los principios y de ahí, de verdad que es mucho más fácil entender la norma. Pero eso viene así tal cual en la NOM 036, ahí vienen los cuadritos, tú los puedes hacer como en Excel, ya cuando tú quieres arrojar, ya cuando te digo, tú quieres hacer tu matriz de riesgos o tu matriz de riesgos ergonómicos, ya ahí lo vas haciendo con tu semáforo y queda muy padre y así lo puedes tú
proporcionar en tu empresa y van a quedar maravillados con eso. Para los que no tengamos mucha idea de cómo queda armada una matriz de riesgo, también nos van a como a ayudar a identificar cómo es una matriz de riesgo. Claro, sí, si quieres, mándame correíto y yo les mando, les proporciono un ejemplo de una matriz que yo tengo para que ustedes puedan ahí guiarse, orientarse, ¿no? Tengo como dos o tres, los de ahí Gracias, pueden guiarse, ¿vale? muchas gracias. No, de que, Yanquick, ¿qué te pareció el taller? Creo que no está. ¿Yanquick Corona? Mm, No está. Jair, Hola, doctora, buenas noches. buenas noches. Pues bastante bueno, bastante dinámico, con muchos ejemplos que pues sí utilizamos el día a día con los usuarios. Yo en mi caso pues trabajo en un corporativo, entonces em, los métodos que utilizo ahorita y más son los de Rosa, que creo que se adapta más al tipo de empleado. Ujú. Entonces, pues sí, es ahorita como que mucho de lo que he visto en este año y pues me sirvió como para reafirmar varios de los conceptos que ya tenía y que algunos no los tenía todavía como súper claros. Muy bien, Jair. Pues qué bueno que te haya gustado y cualquier duda, pues ahí estamos. Gracias. No, de que, Braulio, Braulio Linares está. Sí, hola, ¿me escucha? Sí. ¿Qué tal? Bueno, pues a mí me pasó, creo que al revés, como usted comenta. Bueno, más o menos. O sea, al principio, conforme nos iba explicando las formas de el análisis de cada una de las posturas, pues uno no, tal vez no, yo no le veía pies ni cabeza a lo que estábamos viendo, ¿no? Pero ahorita ya viéndolo conforme a la norma, pues ya cobra sentido en lo que veíamos. Digo, porque al principio pues nada más era análisis de postura y ver cómo lo vamos a resolver, ¿no? Pero aplicado a la norma, pues ya, pues podemos ver más sentido a todo lo del taller. Muy bien, Braulio. Pues bien, mucho gusto en conocerte y ahí estamos, ¿vale? Muchas gracias. Muy bien. Karen Tobar, Hola, buenas noches. buenas. Pues el curso siempre ha sido, bueno, manejarla o saber sobre la norma 033 siempre va a ser muy enriquecedor. En lo personal, la empresa en la que estamos es de manejo de carga manual 100%. Los movimientos repetitivos, la superación de la carga, el peso, inclusive algunos estudios ya ergonómicos externos que nos han realizado, pues estamos en nivel de riesgo muy alto. Las modificaciones, creo que queda un poquito más claro en qué es lo que nos debemos basar y cuál es el alcance, ¿verdad? A veces queremos como mejorar todo en su conjunto y sin embargo no es posible y hacer ciertos ajustes que fue como lo que vimos en estas dos clases, ya nos queda un poquito más claro. Exactamente. Ese es el punto. Yo quiero que ustedes entiendan que la ergonomía siempre se puede aplicar, siempre y cuando nosotros sepamos hacia qué queremos actuar y que no podemos hacer todo al mismo tiempo, pero sí resolverlo en poco, puede pues ofrecer como mejores resultados, ¿sale? Muchísimas gracias, Karen. Manuel, Manuel, ¿no está Manuel? Creo que no está. Jonathan Chávez. Pues, pues a mí, para mí es muy impresionante porque pues cuando llevé la materia de ergonomía fue como de, yo quiero como así como va el maestro, yo quiero un día estar así explicando, ¿no? Y por eso me atreví, ¿no? A meterme aquí, aunque a veces siento que no tengo mucho conocimiento, ¿no? Porque pues yo no he elaborado, o sea, yo nada más sigo siendo estudiante, entonces para mí de momento es como
como estudiar un poquito más y luego las tareas me frustran un poquito porque digo, ¿y cómo era esto? Y vuelvo a ver otra vez la clase para entenderle y así, pero siempre usted ha sido muy, como, siempre va al punto y no nos revuelve en el tema, ¿no? A veces cuando hemos estado en algunas posiciones, así como que le dan muchas vueltas y te pierden, pero usted siempre, bueno, y en estas clases ha sido muy exacta con el conocimiento y nos lo ha hecho que a pesar de que no conozcamos mucho, lo podamos entender. Entonces me ha parecido Pues fantástico. ahí estamos de todos modos. Ojalá algún día te vayas al ámbito laboral y de verdad espero que te sirva mucho todo lo que enseñamos aquí, ¿no? Les digo, la ergonomía es muy amplia, pero traté de darles como lo más específico, porque de repente si no sabemos en la empresa por dónde empezar. Entonces les decía yo, no hay una receta, mientras ustedes conozcan los principios, mientras ustedes conozcan la manera correcta en la que funciona el cuerpo, sin que éste se lastime. Entonces ustedes pueden hacer cualquier cosa y cualquier propuesta dentro de su empresa, ¿no? Y cada quien, pues, basada a sus necesidades de su propia empresa, porque yo les puedo hablar de mi experiencia en las empresas en las que he trabajado, pero cada quien tiene diferentes necesidades, ¿vale? Y pues bueno, pues nada más desearles un feliz año nuevo. Espero que sea para ustedes, pues, muy productivo, que todos Perdón, tengan buenas. Dime. disculpas, buenas noches. No sabía en qué momento participar. ¿Hay forma de que nos pueda proporcionar algún material de apoyo que nos dé un poco más de teoría? A mí la ergonomía me llamó mucho la atención porque mi intención es irme al campo laboral, pero sí justo pues vi que es una introducción, ¿no? Porque pues veo es muy amplio y que justo de ahí se puede hacer promoción de salud comunitaria, ¿no? Y Ujú. se puede hacer aplicado pues a la plantilla de trabajadores, ¿no? Sobre todo pues en giros o áreas que son de cargar mucho y que Claro. pues más adelante van a propiciarse pues muchas enfermedades, ¿no? Entonces, aparte de ese material, ¿hay forma de que nos pueda proporcionar como algún tipo de como curso o es algo especializado para mayor profundidad de ergonomía? Sí, mira, ¿les parece? Les voy a hacer una carpeta a la doctora Dani y se la voy a enviar para que tenga lo de las matrices. Déjenme lo anoto para que no se me olvide. La matriz de riesgo y un poquito más a fondo lo de las evaluaciones, que por ejemplo ya no vimos método Rosa, si ustedes quieren conocerla, y por ejemplo OCRA, que es para movimientos repetitivos. Y pues algo más como de antecedentes de la ergonomía, ¿les parece? Y ya se la proporciona a la doctora y que ella les haga llegar la carpeta. ¿De acuerdo? Muy amable, gracias. Y otra de las dudas que, bueno, no sé, por experiencia, en ese tipo de situaciones, ¿aplicarían las evaluaciones a mujeres trabajadoras embarazadas? Y sí deberían de aplicar. Sería muy interesante hacerlo. Hay muy poco sobre eso, pero sí deberían de ser aplicadas, ¿no? Y debería de haber una como, no sé, a lo mejor un OWASP modificado en mujeres embarazadas, ¿no? Desafortunadamente, pues todavía en ergonomía estamos muy atrasados en esos aspectos, pero sí debería de haber, aunque ahorita sí te investigué todo eso, Aileen, pero solo existe pues las mismas evaluaciones no modificadas, o sea, como una persona normal sin un peso extra. Ujú. Pero Ah, de verdad, perfecto. Muy amable, gracias. no de qué. Pues bonita noche a todos, ¿sale? Bueno, me despido de Buenas noches. Mi nombre es Ana Gabriela Carmona Alfaro y estoy a sus órdenes para cualquier cosa. Feliz año nuevo a todos. Muchas gracias, doctora. Gracias, hasta Que luego. descanse. Gracias, Feliz maestra. año. Gracias, Doc. Hasta luego. Feliz año. Feliz año. Gracias, que esté muy bien y se lo pase muy bonito. Bye, Johnny, un abrazo.